Bienvenidos una semana más al canal. Como sabéis, llevo bastantes meses hablando sobre inteligencias artificiales. Podéis imaginaros que para intentar hacer los vídeos y para daros cierta información, lo que hago es buscar, por mi parte, pues todas las noticias y artículos que puedo para juntar ideas y poder hacer los vídeos que yo considero, ¿no? Una cosa que he encontrado que se repite una y otra vez es la temática de la mayoría de los artículos que hay en Internet, ¿no? Por un lado se repite mucho el tema de que grandes figuras del mundo de la tecnología como Elon Musk, como Stephen Hawking o Bill Gates están alertando de que esto de las inteligencias artificiales mal llevado a cabo podría ser un riesgo bastante importante, pues prácticamente para toda la humanidad. Y por otro lado también se habla mucho de esta última asociación que se ha hecho entre empresas, en la que la última que ha entrado, si no me equivoco, es Apple, para intentar moderar y ver cómo se va a evolucionar esto de las inteligencias artificiales de una forma más o menos segura. Pero también encuentro mucho y de forma muy repetida cómo ciertos medios que no están tan especializados hablan mucho de que de alguna forma deberíamos hacer que las inteligencias artificiales cumpliesen con las leyes de la robótica. Bueno, como esto me parece que no es del todo acertado y no es del todo correcto, lo que me gustaría hoy explicaros por un lado qué son esto de las leyes de la robótica y cómo afectan exactamente a las inteligencias artificiales. Antes de entrar en materia, lo primero que me gustaría hacer es intentar explicaros cuáles son las leyes de la robótica, cómo interaccionan entre ellas, antes de que nos metamos en todo el tema de las inteligencias artificiales, ¿no? Empezamos con la primera ley de la robótica. Dice: un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. ¿Qué quiere decir con esto? Muy sencillo, es decir, queremos programarle a los robots que de alguna forma tiendan a protegernos. Es decir, por un lado no nos pueden hacer daño directamente, es decir, lo que le vamos a decir es que no pueden, por ejemplo, darnos un golpe. Imaginad que tenemos un brazo robot, ¿no? Con cierta consciencia o con cierto entendimiento. Pues oye, no puedes utilizar tu propio brazo robot para hacer daño a un ser humano, es decir, para golpearle. De esta forma nos protegería. Por otro lado, lo que le estamos diciendo con el tema de lo de la inacción es que si, por ejemplo, ve que nos va a pasar algo, que algo nos va a dar un golpe, debe intentar en la medida de lo posible pararlo, es decir, con ese brazo robot en este caso, para que nosotros no suframos un daño, ¿no? Tampoco le estamos permitiendo que nos haga daños a través de una forma indirecta, ¿no? Es decir, por ejemplo, no podría coger un arma y dispararnos, ¿no? Que digamos que el daño no sería directamente hecho por el robot, sino por el arma como tal, pero le estamos diciendo que tiene que intentar que los seres humanos no recibamos un daño, ¿no? Esa es un poco la idea de la primera ley. Segunda ley de la robótica. Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Yo creo que esto es bastante obvio. O sea, la idea es bastante sencilla. Vale, los robots tienen que estar a nuestras órdenes, pero como tienen cierto nivel de conciencia, podríamos decir, o cierto nivel de inteligencia, no pueden aceptar una orden que sea dañar a un ser humano. Es tan sencillo como eso, ¿no? Con estas dos primeras lo tendríamos casi todo cubierto. Llegamos a la tercera ley de la robótica, que dice: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. ¿Qué quiere decir esta tercera ley? Lo que estamos intentando es proteger al propio robot, ¿no? Es decir, se supone que será algo valioso, ya sea a nivel económico o a nivel incluso cultural, y entonces el robot podría llegar a tomar decisiones olvidando su propia seguridad, ¿no? Lo que queremos intentar es que, vale, a nosotros los seres humanos nunca nos haga daño, que nunca entre en conflicto con estas leyes, pero que en la medida de lo posible tampoco reciba daños el robot. Os pongo un ejemplo tonto pero sencillo, ¿no? Vale, imaginad que tenemos un robot, un brazo robot, que se encarga de mover a 0 a 400 o 500 grados desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Digamos que si tiene cuidado, es decir, no hay seres humanos alrededor, puede hacerlo de mil y unas maneras el mover ese material, digamos, caliente, que podría dañarle, ¿no? Si no le damos esta tercera ley, digamos que perfectamente podría hacer un cálculo y decir, oye, pues en los 4 segundos que tardo en mover este metal ardiendo desde el punto A hasta el punto B, no destrozo del todo la mano, puedo hacerlo. Lo que te estamos diciendo con esta ley es, no, macho, o sea, no lo hagas. Es decir, si puedes dañarte, intenta no hacerlo. Es decir, busca una solución alternativa, porque al final esta es un poco la clave. Un robot, una inteligencia artificial, pueden buscar distintas soluciones a un mismo problema, ¿no? Pues busca otra solución en la que tú no seas dañado, ¿vale? Esta es la idea de la tercera ley. Rápidamente, incluso quienes formularon las leyes se dieron cuenta de que hay muchos ejemplos, muchos pequeños ejemplos, en los que un robot podría encontrarse con problemas muy serios para intentar no violar ninguna de estas tres leyes. Os pongo el ejemplo más sencillo y más clásico. Imaginad que tenemos a dos personas que tienen ambas un 50% de posibilidades de morir, ¿no? Entonces el robot, si intenta salvar a una, sabe que la otra muere y viceversa. Pues aquí tendríamos un conflicto de las leyes, es decir, porque el robot no sabría cuál de los dos intentar salvar para intentar de alguna forma cumplir con sus leyes, ¿no? Por eso los que lo formularon crearon una ley cero que dice más o menos lo siguiente: un robot no hará daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño.
Esta ley se puso básicamente para eso, para intentar de alguna forma decir, bueno, ante el caso de que vayamos a tener, digamos, un problema puntual, como el caso que he dicho de las 2 personas, y que no se vayan a poder cumplir exactamente las 3 leyes de la robótica, haz lo que consideres que es mejor para la humanidad. Imaginaos, y esto, no sé, a lo mejor es un poco triste decirlo, es un poco serio, un poco fuerte, ¿no? Pero imaginaos que una de las personas, pues yo qué sé, tiene unas capacidades muy importantes y la otra persona, pues yo qué sé, es una persona mayor que además tiene alguna enfermedad. Pues lógicamente en este caso lo que sería más efectivo para la humanidad es salvar a la primera persona, ¿no? Entonces esa sería la decisión que de alguna forma tomaría el robot. Se ideó para esto. Lógicamente, si sois más o menos asiduos de Asimov, sabréis que esta ley cero tiene un problema muy serio, y es que en un momento dado la robótica podría considerar que nosotros mismos somos un peligro hacia nosotros, hacia los propios seres humanos, y podría tomar, digamos, medidas drásticas, véase, yo que sé, encarcelarnos o algo por el estilo, para intentar que nosotros mismos no sufriéramos daños, ¿no? Pero bueno, esto es aparte, es decir, esto es simplemente la formulación de las leyes de la robótica para que tengáis una idea general. Se considera que el creador de estas leyes de la robótica es Isaac Asimov. Era un escritor y bioquímico que a su vez atribuye estas leyes a una conversación que tuvo con John W. Campbell, que era otro escritor de la época. Dice que, bueno, que en esa conversación que tuvieron, pues sobre temas de robots, del futuro y demás, pues de alguna forma, tras mucho discutir conjuntamente, aunque parece ser que con más iniciativa de Campbell, llegaron a la conclusión de que estas leyes más o menos podrían funcionar, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, lo que acabo de decir, ambos dos eran escritores, ¿no? Y estaréis pensando, pues, cómo algo que simplemente en una conversación han propuesto 2 escritores se ha conservado hasta el día de hoy, incluso hay quien lo toma como algo científico, ¿no? Pues bien, se considera así porque realmente Asimov ha acertado muchísimo. Es decir, Asimov es cierto que era un escritor, pero también, como digo, tenía una carrera tecnológica o técnica detrás importante, ¿no? Y además era una persona conocida en su mundillo, ¿no? La gracia es eso, es decir, que han pasado pues casi 50, 60 años desde que hizo ciertas formulaciones en sus primeros libros, y lo que ha sucedido es que muchas de ellas se han cumplido y otras muchas parece ser que se pueden cumplir en un futuro, ¿no? Por lo tanto, es cierto que no deja de ser más que unos relatos de ciencia ficción, es cierto que no son más que unas leyes que solamente funcionan bien en sus propios libros, es decir, como digo, no son totalmente completas, pero también es cierto que son una muy buena aproximación y que son algo que, para haber pasado tanto tiempo, se está manteniendo y perdurando muy bien, ¿no? en el tiempo. Volvemos al tema de las inteligencias artificiales, que era de lo que realmente trataba el vídeo, ¿no? Para mí el problema no es tanto de si una inteligencia artificial va a ser capaz de acatar estas leyes de la robótica, sino cómo vamos a ser capaces de enseñárselas o cómo vamos a ser capaces de inculcarle que tiene que cumplir estas leyes, ¿no? Todo la mayoría de los medios que están hablando de que no, un robot en el futuro, una inteligencia artificial debería cumplir con las leyes de la robótica para que no dañe a los seres humanos, de alguna forma está pensando que alguien va a poder meterle una línea de código, va a poder programarle a una inteligencia artificial que cumpla con estas leyes. El problema está en que las inteligencias artificiales, como ya he contado en algunos vídeos, como el de redes neuronales y los primeros de inteligencias artificiales, no están programados como tal, sino que lo que se hace es una red neuronal que se desarrolla, que evoluciona con el tiempo y, orientándola, haciéndole unos procesos de aprendizaje, consigue llegar a lo que queremos, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún momento en ese aprendizaje en el que nosotros podamos meter mano y decirle qué tiene que cumplir y qué no tiene que cumplir, sino que el propio programa busca las respuestas para conseguir de alguna forma, aunque es un poco exagerado llamarlo así, de alguna forma conseguir pensar, ¿no? Que es la cosa. El tema está en que aquí empiezan los problemas. Los problemas empiezan porque al final la forma que tenemos de conseguir estas redes neuronales inteligentes es a través del entrenamiento, es lo que se llama el deep learning o el machine learning. El problema que tiene esto es que los sistemas de deep learning o machine learning no son 100% eficaces. Me explico. Es decir, nosotros, por ejemplo, ¿para qué podemos utilizar una ANI, una inteligencia artificial estrecha de estas, más o menos sencilla? Pues podemos utilizarla, pues, como hace Facebook, para identificar fotos. Esta ANI de Facebook, esta red neuronal, no consigue un 100% de aciertos, consigue a lo mejor un 98.5% de aciertos. Esto es fantástico porque es mucho más acertado que la de un ser humano. Pero ya estamos viendo que no vamos a conseguir que una instrucción se ejecute siempre bien al 100%. Por lo tanto, difícilmente vamos a conseguir que algo como una ley, que en este caso sería para proteger a los humanos, se vaya a conseguir al 100%. Es decir, igual que nosotros fallamos cumpliendo leyes, es decir, nos podemos saltar un semáforo, podemos hacer alguna cosa que no debemos, una inteligencia artificial, digamos, basada en las tecnologías en las que parece que lo van a estar,
tampoco va a cumplir al 100%, ¿no? Entonces, realmente el problema va a venir por aquí, es decir, no va a ser tanto un tema de si va a poder o no va a poder cumplir las leyes, o de si hay que implementárselas o no, sino de cómo narices le implementamos las leyes a una inteligencia artificial. Como digo, para mí el problema es más bien de formulación, ¿no? Por lo tanto, lo que me gustaría es ver qué tipos de inteligencia artificial hay y cómo podríamos formularle esas leyes de la robótica, ¿no? El primer tipo de inteligencia artificial serían las ANI. Os recuerdo, una ANI es una Artificial Narrow Intelligence, es decir, una inteligencia artificial estrecha. Son estas pequeñas inteligencias artificiales que ya a día de hoy empezamos a vislumbrar que solamente son capaces de hacer algo muy concreto, ¿vale? Una cosa muy pequeña. Os pongo un ejemplo. Imaginad que tenemos una inteligencia artificial de este tipo, una ANI, que es capaz de pues, dirigir el tráfico aéreo, dirigir el tráfico marítimo, ¿no? El problema que tenemos realmente es que nosotros cuando vamos a hablarle a esa inteligencia artificial, vamos a entrenarla, que es la forma de conseguirla, vamos a hablarle en términos de choques de barcos, de rutas, de tiempos, de caminos óptimos, de número de barcos, es decir, todo ese tipo de conceptos, pero no tenemos forma, porque es que no la hay, de intentar de alguna manera meterle el concepto de seguridad para los humanos. Es decir, es completamente imposible que algo que se está centrando en un tema de optimización intente de otra forma intentar salvar, por ejemplo, vidas humanas, ¿no? Es decir, son temas demasiado distintos para algo que es, como dice el nombre, muy estrecho, es decir, es una inteligencia muy estrecha. La única solución que tendríamos para intentar protegernos respecto a esta inteligencia artificial sería que nosotros mismos calculásemos las consecuencias, es decir, oye, por razonamiento lógico, si se chocan dos barcos, hay gente que muere, por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que dos barcos no choquen. Entonces, esa sería un poco la idea, es decir, el camino sería que nosotros nos responsabilizásemos de ver en qué situaciones podrían darse peligro. El problema que tenemos, y esto es lo que lo hace un poco peligroso, es que las ANIs están demostrando que son capaces de llegar a conclusiones y a sistemas que nosotros ni siquiera habíamos imaginado desde un principio, ¿no? Y esto es un problema, es decir, si no somos capaces de contemplar todas las posibilidades, tampoco somos capaces de contemplar todos los peligros que podría llevar una inteligencia artificial, digamos, un poquito descontrolada, ¿no? Entonces, claro, ya nos encontramos con el primer problema serio, es decir, es que las ANIs, las inteligencias artificiales más básicas, pues ya no podemos meter unas leyes de la robótica, sino que tendremos que controlarlas de otra forma, ¿no? Es decir, limitándolas, no dejándoles que actúen exactamente como ellas quieran. Es decir, al final, esto sí es algo que podemos controlar, pero de forma autónoma no va a ser capaz de protegernos, ¿no? Que sería un poco la clave de todo este tema. El segundo tipo serían las AGI, las inteligencias artificiales generales, ¿no? Digamos que es esa inteligencia artificial que está justo antes de que lleguemos a la singularidad y se cree la inteligencia artificial real, esa de la que todos hemos oído hablar y que todos querríamos ver, ¿no? ¿Qué os sucede con esta inteligencia general, inteligencia artificial general? ¿Qué sucede con ella? Pues bien, lo que sucede es que aquí sí que podríamos de alguna forma crear una especie de ANI que sea capaz de controlar otras ANIs. Me explico, una ANI general que se dedique a proteger a los seres humanos, que sea capaz de controlar montones y montones y montones de pequeños programas en distintos ámbitos, que sea capaz de controlar todas las consecuencias que se van a dar y en función de eso fuese capaz de protegernos, ¿no? Y diréis, bueno, pues aquí ya está solucionado. No del todo, aquí viene el problema. El problema viene en que lo que nosotros consideramos una AGI, digamos que no tendría capacidad como tal, ¿vale? Es decir, capacidad, podríamos decir, de pensar, de razonar o de cumplir unas leyes, no tendría esa capacidad porque sería el equivalente, como ya dijimos, a un niño de 4 años. Es decir, un niño de 4 años podemos conseguir que se comporte generalmente bien, pero no podemos conseguir que haga exactamente lo que queremos y no podemos conseguir, desde luego, que cumpla las leyes exactamente tal y como son. Es decir, es un niño de 4 años, pues lamentablemente tendríamos que considerar a esta inteligencia artificial como eso, como un niño de 4 años, digamos, a nivel intelectual, ¿no? Esto nos complica mucho la cosa, porque claro, ya tenemos el segundo tipo de inteligencia artificial que tampoco podemos aplicarle este tipo de leyes, ¿no? Más que nada porque no sería capaz de aplicarlas. No por otra cosa, ¿vale? No porque intente saltárselas o no porque no tengamos forma de comunicárselo, sino porque no tendría capacidad de entenderlo. Así que por último tendríamos el tipo ASI, es decir, la superinteligencia artificial. Esta sería ya la de las películas, es decir, la inteligencia artificial que es capaz de pensar, que es capaz de razonar, que es, digamos, casi no, sería el equivalente a un cerebro humano, es decir, a un ser humano, ¿no? A un ser vivo. ¿Dónde estaría el problema con la superinteligencia artificial? Bueno, pues que el problema estaría básicamente en que sería mucho más inteligente que nosotros. Es decir, sería del orden de 100, 1000 o 1.000.000 de veces más inteligente que nosotros. Y como comprenderéis, algo que es más inteligente que nosotros, que seguramente para cuando aparezca habrá tomado el control de... No necesariamente para hacernos daño, sino simplemente para su propio beneficio. Habrá tomado el control de nuestros ordenadores, de nuestras redes y demás.
no vamos a poder imponerle unas leyes. Es decir, más bien al revés, espérate tú que no aparezca la ASI y sea ella la que nos diga, aquí tenéis unas leyes de los seres humanos y como no las cumpláis, la tenemos, ¿no? Es decir, es un poquito al revés, es decir, siempre se considera que no, nosotros siempre podremos desenchufarlo, nosotros siempre... No, no es así realmente, es decir, algo que es mucho más inteligente que tú tiene capacidad y tiene poder sobre ti, ¿no? Es decir, vuelvo a repetir, a mí no me parece que el descubrimiento cuando se dé de una ASI tenga que ser peligroso como tal para los seres humanos, porque si es mucho más inteligente que nosotros, realmente no creo que tenga ninguna necesidad de intentar ir a por nosotros, más allá de que a nosotros se nos vaya de las manos e intentemos cargárnosla o algo por el estilo, ¿no? Pero claro, volvemos otra vez al mismo punto que hemos explicado con las dos inteligencias artificiales anteriores, y es que difícilmente vamos a poder parar eso. Es decir, difícilmente vamos a poder aplicarle unas leyes de la robótica o unas leyes que nosotros consideremos. Es decir, todo lo que tenemos que apostar es porque realmente sea más razonable incluso que nosotros mismos y no tenga necesidad de aplicarse unas leyes para que se comporte, digamos, adecuadamente, ¿no? Así que el problema que tenemos con las tres inteligencias artificiales es esto, es decir, no es tanto que se puedan o no cumplir las leyes, que dependiendo del tipo de inteligencia artificial podría cumplirse o podría no cumplirse, sino que en los tres casos lo que no somos capaces es de hacerle entender a la inteligencia artificial como tal que debería cumplir unas leyes. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto, no? Lo primero, lo más importante, tened en cuenta que todo esto de lo que estoy hablando son meras especulaciones, es decir, es a partir de información que tenemos, intentar pensar qué es lo más probable que va a pasar en el futuro. Por supuesto, seguro que la mayoría de vosotros tenéis un punto de vista distinto. Si es así, me lo podéis dejar en los comentarios, podemos discutirlo, hablarlo, lo que queráis. Esto es simplemente mi punto de vista, ¿no? Mi punto de vista es que jamás vamos a poder meterle ninguna ley ni nada que se parezca a una inteligencia artificial. Es cierto que en los primeros, digamos, escenarios, en los primeros compases de las inteligencias artificiales, las ANIs, sí que vamos a poder controlar lo que hacen de una forma más o menos efectiva, ¿no? A base de aislarlos, de conseguir no darles más información de la necesaria, seguramente consigamos contenerlos muy bien y hacerlos funcionar muy bien. Evidentemente, en el momento que saltemos a inteligencias artificiales generales o superinteligencias artificiales, esto va a ser algo que no vamos a controlar, es decir, más bien intentarán controlarnos ellos a nosotros sin llegar a escenarios como Terminator o Matrix, ¿vale? Es decir, de una forma seguramente mucho más civilizada, ¿no? ¿Considero que es peligroso para el futuro? Realmente creo que no, precisamente por eso, es decir, al ser algo mucho más inteligente, no tiene por qué intentar meterse con nosotros, sino más bien convivir con nosotros. Lo que tendríamos nosotros es que de alguna forma reconocerlo pues como una especie distinta, es decir, igual que estamos nosotros, pues lo que yo llamé ya en su día en un vídeo, pues tendremos al Homo factitius, que pues bueno, será otra especie más en el planeta con la que tendremos que convivir. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Para la semana que viene espero poder tener algunos sobre procesadores o algo parecido. Lo que os digo cada semana, si queréis ver lo que voy haciendo entre semana, que os conteste alguna pregunta o cosas por el estilo, podéis hacerlo aquí en @elgranoli. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Un saludo, chao.